La armadura que utiliza el guerrero espiritual. El tercer camino de iniciación, además de todas las cosas que fuimos viendo en los episodios anteriores, también nos proporciona lecciones de aprendizaje de esa que en las culturas nativoamericanas se llama la cura del tatú o la cura del armadillo, que tiene que ver con los límites y cómo nosotros podemos tomar perspectiva de cuál es la sensación de tener nuestros límites invadidos y también por qué o para qué precisamos aprender a honrar los límites de los demás. Si una persona no se siente confortable en discutir temas personales, ese límite en la ética nativoamericana debe ser respetada, sin que hayan comentarios y sin hacer con que la persona se sienta no dispuesta y presionada a hacer algo para lo cual no se siente dispuesta. Si nosotros estamos realmente involucrados con nuestro proceso de cura, van a aparecer esos momentos en que nos sentiremos vulnerables y súper sensibles, como vimos en el episodio anterior. Y para la ética de los nativos norteamericanos, no es correcto forzar a alguien que se sienta de esa manera a interactuar con otras personas, especialmente en actividades muy ruidosas o que tengan un grado muy elevado de energías para los cuales esa persona no se siente preparada para atravesar ese proceso. En el tercer camino, nosotros debemos desarrollar nuestra intuición y nuestra sensibilidad hasta que podamos de forma muy respetuosa honrar los límites de los demás. Yo vengo haciendo un proceso muy importante para mí y muy detallado como servidora de las medicinas amazónicas, de la medicina de la ayahuasca, del rapé y el sananga, en el sentido de desarrollar esa capacidad intuitiva y esa conexión sensible con lo que son las barreras de los límites personales y ajenos, para aprender realmente cómo servir esa medicina de tal manera a que la dosificación que reciba cada persona es aquella con la cual la persona se puede no necesariamente sentir cómoda, porque la medicina nos empuja a sentir procesos incómodos, pero para que la persona esté capacitada a poder integrar y procesar aquello que la medicina le proponga en la medida que le proponga. Y obviamente esa dosificación no está hecha desde mi procesamiento intelectual ni de recetas o de protocolos intelectuales o mentales, sino que es una profunda escucha de la energía presente en cada persona que se presenta en los círculos de medicina y una sensibilidad para poder escuchar de la medicina, de la propia sabiduría de la planta, del espíritu de la planta, cuánto aquella persona es capaz de recibir y poder realmente integrar, más allá de si va a atravesar un proceso amoroso y tranquilo y suave, o si va a atravesar un proceso fuerte de limpieza profunda, de transmutación energética contundente, etcétera, etcétera. En ese tercer camino
ese desarrollar de esa intuición y sensibilidad es lo que nos permite realmente poder ser ayudadores, acompañantes terapéuticos, hombres y mujeres medicina, con una ética que respeta el flujo de la naturaleza y de la energía de cada persona en cada momento, en cada conexión con la fluidez del momento que está atravesando. Llevar a personas a sus límites sin que ellas estén preparadas para integrar los aprendizajes que pueden estar disponibles por un capricho de querer servirles de la forma como nosotros queremos servir, es, según las culturas norteamericanas, falta de ética y falta de sensibilidad humana en el tejido que integramos como comunidad. Hubo también una instancia en la cual fue bastante contundente el aprendizaje de este concepto ético de mantener las relaciones siendo honradas en sus límites y con esa cura del armadillo, cuando yo me formé y estudié para ser focalizadora de una herramienta de autoconocimiento muy poderosa que fue desarrollada en la Fundación Findhorn de Escocia, fundada por Eileen y Peter Cady, y Dorothy como la acompañante de Eileen, que validó todo su proceso intuitivo de canalización de la inteligencia de la creación a través de los cánones de las hordas angélicas y de los devas de la naturaleza del lugar. Allí, en aquella institución que se transformó en una comunidad escuela de enseñanzas de camino iniciático también para la transformación humana desde otra cosmovisión y con otras simbologías arquetípicas involucradas, 3 mujeres sintieron el llamado de crear una especie de juego que primero era jugado en los salones de la casa comunal de Findhorn, mismo con los representantes humanos representando los diversos arquetipos que están en juego en el giro del juego de la vida, del círculo de transmutación, que en este caso desde las culturas celtas son los eslabones y los nudos celtas, con ese camino tríplice donde se genera un camino infinito de experimentación de varios tipos de oportunidades de interacción en relacionamiento con otras personas y con otros grupos de personas, y teniendo que a cada paso del camino elegir de qué manera quiere experimentar la vivencia que propone ese camino de vida. Y una de las casas o de los pasos que uno tiene que dar en ese mandala celta del camino de la evolución del humano en la tierra es el camino del servicio, y que está también muy relacionado, interconectado con las culturas iroquesas y lakota en lo que es la práctica del primero y del segundo camino de iniciación, donde empezar a sentir el impulso de servir es la puerta que se abre desde el corazón para comenzar a trillar un camino de evolución espiritual. Y en esa casa del servicio, en el juego de la transformación, uno tiene la opción, se le da la opción en las reglas del juego, que son como las reglas, como las leyes universales que bajan para que uno tenga el cauce de por dónde va a tener la experiencia de la casa donde entró. Uno tiene la opción de servir a alguien más o a sí mismo, y esa es la primera elección que tiene que hacer.
Y una vez que elija si se quiere servir a sí mismo o si quiere servir a alguien más, en el caso de que elija servir a alguien más, tiene la oportunidad de elegir cómo quiere servir a este alguien más, que también lo va a elegir quién es, si es una persona o un grupo. Y las dos opciones que tiene es, vas a servir de la manera como tú quieres servir a esa persona o ese grupo, o les vas a dar opción a esa persona o ese grupo de que elijan cómo quieren ser servidos. Y obviamente que en el proceso de la evolución de la conciencia y del crecimiento cronológico en la vida, si uno va a servir, por ejemplo, a un niño recién nacido, no le va a preguntar al niño cómo quiere ser servido, le va a servir con su sentido común, sintiendo cuál es el beneficio que necesita este niño en aquel momento, si es nutrimiento, si es un buen baño, si es más abrigo, si es menos abrigo, si es un paseo, si es un abrazo, la calidez del contacto corporal y etc. Pero cuando estamos hablando con personas adultas, cuando estamos interactuando con personas que están ya en el ejercicio de su vida, de su libre albedrío, posiblemente la mejor elección siempre en el proceso del camino es permitir que el otro elija cómo quiere ser servido. Y eso también confluye con esta manera de ver de las culturas nativoamericanas y confluye con ese aprendizaje que a la medida que vamos aprendiendo más sobre lo que nos sirve individualmente, podemos empezar a obtener acceso a esa parte mayor de nosotros mismos juntamente con el proceso de cura y estando más sensibles también para poder tener el discernimiento, la capacidad de discriminación de hasta dónde servir a otros o escuchar cómo quieren ser servidos o cómo el espíritu determina que esa persona necesita ser servida cuando necesita ser acompañada en su proceso y ayudada en su proceso de cura y de evolución. Es entonces en ese proceso del camino que seguramente nos van a aparecer oportunidades para mostrar esa misma comprensión y esa compasión tanto para nosotros mismos como para los demás. En ese eterno concepto que también ya vimos acá en el tercer camino, de buscar un equilibrio, una ecuanimidad entre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos abrimos a recibir de nosotros mismos o de otros y cómo damos a los demás y cómo esperamos que los demás se abran para recibir lo que tenemos para dar. Hace muchos años atrás yo estuve acompañando y observando una mujer que era muy sensible cuando estaba pasando por algún dolor o trauma personal, pero que tenía un comportamiento bastante rudo, grosero, inadecuado, cuando otra persona en su círculo de amistades estaba vulnerable o sufriendo. Ella se involucraba en la dramaticidad de la situación y criticaba a la persona que ya estaba pasando por un proceso traumático. Ella difícilmente podía percibir cómo su ausencia de límites dejaba marcas en esas personas amigas, obligadas a escuchar los detalles íntimos de lo que ella alardeaba sin pensar. Cuando entonces ella era, obviamente en esas circunstancias, acusada de ser la fuente de rumores con malicia, con maledicencia, ella respondía que escuchara de otros y se rehusaba a asumir la responsabilidad por sus críticas y por sus maledicencias. Gritaba y golpeaba el teléfono cada vez que era confrontada con su propio comportamiento,
siempre colocando la culpa de lo ocurrido en los demás. Ese tipo de comportamiento es mucho más común de lo que nosotros podemos pensar y es un ejemplo de una forma más de asumir la responsabilidad por nuestros pensamientos, palabras y uso de nuestra autoridad. Si nosotros estamos usando la energía de la maledicencia acerca de alguien, estamos usando nuestra energía de nuestra autoridad de forma inadecuada, antiética, invadiendo los límites de una otra persona. Cuando la situación se invierte y nosotros nos tornamos el blanco de esos mismos tipos de acciones de crítica y de observaciones maldosas acerca de nosotros, entonces podemos ver cuán doloroso es estar del otro lado. Lo bueno de tener esa noción de ese equilibrio que pasa en el camino de iniciación de esa tercera etapa de evolución espiritual es poder saber que cuando estamos sintiendo que somos blancos de maledicencia de otros, es seguramente porque nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en nuestros círculos de relacionamiento. A veces ni siquiera proferimos palabra, pero en nuestro mundo interior estamos pensando y en una conversación interna estamos teniendo juicios muy maldosos, muy cargados de energía negativa acerca de otras personas. Y esa energía les llega a ellos a través del campo del tejido de los sueños, porque de esa manera estamos con nuestros pensamientos colocando esa información en el campo de conexión. Muchas son las veces que nosotros entramos a hacer comentarios en cosas que no dicen respecto a nosotros, no son de nuestro ámbito personal y no deberíamos estar entrando en esos lugares. Y si alguna cosa que nosotros decimos fuera distorsionada por alguien o pueda dar inicio a otro chusmerío más que venga a herir a alguien más, tercera persona involucrada, la consecuencia puede tornarse bastante dolorosa, bien complicada de revertirse y con muchos involucrados sintiendo la repercusión de esa elección que estamos haciendo consciente o inconscientemente. Aprender en quién confiar en el momento de hacer confidencias y revelaciones de secretos o de nuestras opiniones personales requiere que estemos integralmente presentes cuando estemos hablando, interactuando con alguien más. El gran misterio de la existencia no nos pide jamás que estemos aquí para recriminar a otros, pero sí que estemos mirando para nuestro propio comportamiento y siendo capaces de corregir y de estar más conscientes primero, antes mismo de corregir aquellos patrones que estamos llevando adelante en nuestras vidas y que no sean satisfactorios para la evolución de nuestro proceso de expansión espiritual. Es durante ese tercer camino que nosotros encontramos muchas más lecciones respecto a los límites y una otra manera desde la cultura nativoamericana de mirar ese proceso de encontrar límites
es también el concepto de la sanación de la grulla, que es un concepto nativo americano que nos enseña sobre la ley divina. El espíritu de la grulla muestra que si nosotros focalizamos las partes luminosas o positivas, vamos a tener más experiencias luminosas y amorosas y positivas. Pero si focalizamos la parte sombría o negativa, o consecuentemente vivificando y alimentando nuestras experiencias con mayor negatividad, eso va a ser lo que vamos a estar atrayendo como en ese proceso de resonancia, en ese imán que tenemos cuando proyectamos nuestra energía desde una frecuencia alta o de una frecuencia baja. Las lecciones se aplican tanto para ese proceso de crítica mental interior, cuanto a cómo ponemos eso en palabras y generamos discusiones verbales externas y que desprecian a nosotros mismos y también a los demás. Existe una gran diferencia entre reconocer que algo está desequilibrado o que no es adecuado y trabajar para apoyar a que eso pueda cambiar, ese comportamiento, y tratar de hacer ese cambio a través de punición o a través de insultos y rabia por sí mismo o por otros. Es tan impropio permitir que nuestra naturaleza sombría nos saque nuestra dignidad o nos ponga en una situación de humillación hasta el punto a donde no tengamos más esperanzas, o dejarla que pueda convencernos que nosotros somos superiores a otros. En cualquiera de esos casos, estamos poniendo nuestra fuerza vital o en el lado positivo o en el lado sombrío. Y al dar ese tono a nuestra autoridad o a otra persona, vamos a cosechar exactamente aquello con lo que fertilizamos nuestra fuerza vital. El conjunto de lecciones que la grulla trae para nuestras vidas nos abre a tomar el coraje de encontrar cosas positivas para pensar o sentir con respecto a cualquier persona o situación. Siempre poder mirar el otro lado de la moneda, que abre perspectivas de ver los recursos internos que están ahí prontos para ser utilizados para florecer en cualquier tipo de persona o situación. No es necesario que nosotros juzguemos los defectos de nadie, pero en lugar de eso, podemos encarar cualquier situación o persona como un gran maestro. Cualquier persona que se esté comportando de manera que nosotros consideremos que no es la más adecuada, puede estarnos mostrando lo que no queremos ser o cómo no hacer alguna cosa. Por lo tanto, ese comportamiento, en lugar de ser enjuiciado, debería ser mirado con gratitud y con aceptación de que esa persona o esa circunstancia atraviesa nuestra vida para ser un recordatorio de dónde debemos poner la flecha de nuestro foco personal. Cuando agradecemos a esa persona por esa lección recibida, podemos aprender a honrar el hecho de que cada ser humano es un mensajero o un maestro para nosotros. Y también precisamos usar nuestro discernimiento o la cura de la lechuza cuando estamos frente a una elección de perdonar y olvidar lo que ha pasado. Tenemos el derecho de elegir
si vamos a permitir que nuestros transgresores, que ya fueron perdonados, accedan otra vez a nuestros espacios sagrados en el futuro o no. Acá me gustaría dejar bien claro que no es necesario dejar que un coyote entre nuevamente en el gallinero para poder llegar a la iluminación espiritual. Si una relación trajo una lección a través de ese camino izquierdo, ¿no? Ese camino reverso del baile del coyote, si nosotros realmente sentimos que hemos podido aprender la lección, tenemos la potestad de elegir no más dejar que este personaje, que esa persona está trayendo en ese momento, sea protagonista en el camino de nuestras relaciones. Pero para eso es súper importante aprender a observar lo obvio. Procurar algo que podamos admirar en nosotros o en otros es la forma de reforzar nuestros límites en la tela de los sueños y en ese tejido al cual pertenecemos todos sin ninguna exclusión posible, impidiendo que la negatividad penetre en nuestros pensamientos y sentimientos. Actuar de esa manera nos permitirá no dejar hilos negativos entrar en nuestra vida física cuando se transforman en palabras proferidas. Mis maestros decían que ese tipo de límites de las fronteras del tejido de los sueños son las verdaderas fronteras espirituales, son la verdadera protección que podemos tener en construir esa armadura, esa cura del armadillo del guerrero espiritual. Cuando protegemos esas partes invisibles del espacio sagrado que contienen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la energía y los sueños, hacemos una especie de medicina preventiva. Precisamos para eso ser muy vigilantes, estar muy presentes y prestar mucha atención a todo lo que dejamos entrar en nuestro espacio sagrado. Y acá estamos hablando de todo lo que dejamos entrar en nuestro espacio sagrado en todas las dimensiones de la experimentación de nuestro ser aquí en la tierra. Lo que dejamos entrar en nuestro cuerpo, lo que dejamos entrar en nuestras emociones, lo que dejamos entrar en nuestra mente, lo que dejamos entrar en nuestro campo electromagnético o nuestra alma. Somos responsables por detectar cada emoción que influye en nuestra experiencia humana y hacer que esos sentimientos puedan moverse a través de nosotros, soltándolos como una energía neutra. Este es el principio de las lecciones del cuarto camino que nos va a permitir experimentar la vida de una manera más sencilla. Yo sé que muchas personas que comparten conmigo, sobre todo las personas más cercanas, que obviamente establecen vínculos más profundos y se entregan como mucho más a lo que es la relación, a veces tienen una interpretación de mi expresión en la vida como que yo soy una persona fría, que no expresa con fuegos artificiales su entusiasmo, o que no tiene la intensidad en la expresión de las emociones que de repente a algunos de ellos les gustaría. Yo puedo confesar acá que quizás es probable que en algunas circunstancias yo me pasé de rosca, como se dice, o del límite de buscar esa
neutralidad quizás de manera excesiva y pierda la espontaneidad de la expresión de mi amor y de mi cariño y mi ternura hacia los demás y también muchísimas veces hacia mí misma. Pero en el ejercicio del cuarto camino, para mí fue muy importante continuar aprendiendo, porque no he terminado, aprender el tamizar esa intensidad que era muy presente en mi juventud y sobre todo esa intensidad que muchas veces podía revelarse tanto en la sensualidad con la que me relacionaba con las personas, como también con la rebeldía y la intensidad de la defensa de mis conceptos y de mis verdades, creando barreras y límites que no eran deseables, sino fomentaban la posibilidad de generar relaciones estables con discernimiento, entendimiento y aceptación. Sigo en el ejercicio de encontrar el límite saludable, la medicina del armadillo, para poder abrirme a mi vulnerabilidad y receptividad femenina y también mantener firme la verdad de mi ser personal y en eso tener la perfecta protección desde mi propia reputación sin necesitar usar de recursos de agresividad o violencia para poder protegerme cuando las intenciones de otros no sean las más nobles con respecto a mí o a las cosas que estoy defendiendo en mi camino. La gratitud y la comunión con las fuerzas de la creación continúan siendo partes integrantes del tercer camino, mientras que al mismo tiempo dejamos que el espíritu empiece a ayudarnos a purificar pensamientos, emociones, comportamientos y actitudes. Es nuestra labor, por lo menos en las culturas de los norteamericanos, y para mí esa es una verdad, que debemos agradecer por cada bendición que la vida nos da, honrando el progreso de nuestra cura personal, así como la cura que ocurre en la vida de los demás. Es en ese momento que realmente empezamos a aprender de verdad lo que es rezar por el bienestar de todos los seres humanos, independientemente de la forma como estén viviendo sus vidas. Podemos empezar realmente a tener la capacidad de mover la energía para enviar amor a aquellos que nos hirieron y de esa manera retirar nuestro foco de ese lugar que está sacando nuestra fuerza vital y ponerlo en el lugar donde recibimos más fuerza vital directamente de la fuente de la creación. Empezamos también a tener el impulso de reunirnos en círculos de oración para elevar juntos nuestra palabra y nuestros sentimientos y nuestras experiencias de cura para que éstas sean compartidas y de esa manera se pueda potenciar aún más el resultado de todos los aprendizajes compartidos en estos círculos sagrados de ceremonias y rituales, y también la fuerza que se eleva de la gratitud y de los rezos al gran espíritu de la creación. Es también en esa etapa de la evolución de nuestro espíritu que nosotros empezamos a percibir de qué manera nosotros podemos
pedir orientación y fuerza necesaria para poder caminar de cabeza erguida y de forma amorosa, aun cuando estamos frente a nuestros más profundos y desafiadores miedos. También aprendemos a ser testigos de nuestras experiencias, pudiendo observar y contemplar todo desde una perspectiva más imparcial y más neutral. Cuando observamos los comportamientos inadecuados, tanto de nosotros como de los demás, sin entrar en conflictos, podemos elegir otros caminos y desviarnos de encuentros que puedan suscitar conflictos negativos que no aportan a nuestro aprendizaje y a nuestra elevación espiritual. Cuando miramos para una situación y somos agradecidos por la enseñanza allí contenida, estamos impidiéndonos a nosotros mismos de ser vistos y ser estigmatizados como enemigos. Si entramos en el conflicto apuntando al mal comportamiento de la otra persona, es porque elegimos ingresar en ese metafórico ring de boxeo que nos deja pasibles de ser atacados. Por otra parte, podemos seguir la sugerencia de una gran amiga que siempre me decía que ella agradece silenciosamente a la persona en cuestión diciendo: gracias por permitirme conocerte mejor. Espero que sigas entusiasmado, entusiasmada en continuar explorando esos que son conceptos muy simples, muy de sentido común, que están al alcance del procesamiento de la mente prácticamente de cualquier persona, siempre y cuando haya una verdadera intención ya presente en el corazón y en el alma de esa persona de mirar la vida desde ese matiz de la evolución y de el aprendizaje por el amor, en lugar de buscar el aprendizaje inconscientemente por el dolor y por los tropiezos y la medicina del coyote. En el próximo episodio vamos a incursionar uno de los más interesantes conceptos del tercer camino de la iniciación espiritual, que tiene que ver con la risa, la medicina de la risa que nos protege de las malas intenciones, tanto de nosotros mismos como las de los demás. Ojalá que nos podamos encontrar en el próximo episodio de los 7 caminos sagrados de la transformación humana, acá en esa versión humilde pero muy respetuosa de Kayala acerca de sus enseñanzas y sus aprendizajes en el camino de investigación de las culturas de Norteamérica. Muchas gracias.